Combate tus miedos. En la vastedad de la existencia, el ser humano se encuentra constantemente inmerso en un drama de la vida, donde los aconteceres parecen desatar poderosos ataques de entes invisibles, apoderándose de sus sentidos y creando visiones distorsionadas a partir de realidades imperfectas y deformadas. En este escenario caótico, el miedo emerge como una fuerza omnipresente, acechando en las sombras de la mente y del corazón, amenazando con paralizar y consumir al individuo. Desde la perspectiva estoicista, el miedo no es simplemente una reacción natural ante el peligro, sino una perturbación del alma que nubla el juicio y debilita la fortaleza interior. Los estoicos, inspirados por figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos invitan a enfrentar los embates del miedo con serenidad y virtud, cultivando una voluntad inquebrantable frente a las adversidades de la vida. En este viaje hacia la superación del miedo, nos sumergiremos en el oscuro abismo de la mente humana, explorando 5 de los grandes temores que acosan al hombre moderno: la ambición desmedida, la envidia corrosiva, la lujuria insaciable y 2 temores adicionales que emergen del alma misma: la soledad posesiva y la aterradora muerte. A través del diálogo con cada uno de estos miedos, descubriremos las enseñanzas estoicas que nos permiten liberarnos de su yugo opresor y encontrar la paz interior. Capítulo 1. La ambición desmedida. Capítulo 2. La envidia corrosiva. Capítulo 3. La lujuria insaciable. Capítulo 4. La soledad posesiva. Capítulo 5. La muerte aterradora. En cada uno de estos capítulos, nos sumergimos en las profundidades del alma humana, confrontando nuestros miedos más oscuros con la sabiduría estoica que nos guía hacia la serenidad y la virtud. Que este viaje nos inspire a liberarnos del yugo opresor del miedo y a encontrar la verdadera libertad interior. Capítulo 1. La ambición desmedida. En el corazón de la ambición yace un enigma intrigante: ¿por qué soy ambicioso? ¿Acaso no basta con contemplar un cielo colmado de zafiros, nieves y ópalos en su vastedad? ¿No debería mi existencia ser suficiente posesión para atiborrar mis cabezas? La ambición, esa llama voraz que devora el alma, surge de la eterna búsqueda de significado y propósito en un mundo incierto y cambiante. Nos impulsa a alcanzar las estrellas, a desafiar los límites de lo posible y a trascender las fronteras de lo conocido. Pero, ¿cuál es su verdadero origen? ¿Es acaso un anhelo insaciable de poder y dominio, o una búsqueda desesperada de reconocimiento y validación externa? En el diálogo con la ambición, nos enfrentamos a la paradoja de nuestra propia existencia: somos seres finitos atrapados en un universo infinito, buscando desesperadamente la trascendencia y la inmortalidad. Nos aferramos a la ilusión de que acumulando riquezas y poder, alcanzaremos la felicidad y la plenitud, sin percatarnos de que la verdadera riqueza reside en la sabiduría y la virtud. La filosofía estoica nos enseña que la verdadera ambición no radica en la búsqueda desenfrenada de posesiones materiales o reconocimiento externo, sino en el cultivo de la excelencia moral y la búsqueda del autodesarrollo. Como afirmaba Séneca, la verdadera grandeza está en ser grande en el interior. Reconocer que la plenitud y la realización no se encuentran en lo que poseemos, sino en quiénes somos y cómo vivimos nuestras vidas. Por lo tanto, en nuestra búsqueda de significado y propósito, debemos trascender la ambición desmedida y dirigir nuestra voluntad hacia metas nobles y virtuosas. Cultivar la humildad y la gratitud, y encontrar la verdadera riqueza en la armonía con nosotros mismos y con el universo que nos rodea. Solo entonces podremos liberarnos del yugo opresor de la ambición y encontrar la verdadera paz interior. Como enseñaba el gran Epicteto, no desees que las cosas sucedan como deseas, sino deséalas tal como suceden. Combatiré el miedo a la ambición. Capítulo 2. La envidia corrosiva. En las profundidades del alma humana, la envidia se arraiga como una maleza venenosa, envolviendo el corazón en un manto de sombras y resentimiento. ¿Por qué, entonces, la envidia encuentra un terreno fértil en el paisaje de nuestra comprensión, brindando frondosas sombras a los atisbos de suertes ajenas? La envidia surge del doloroso contraste entre nuestras propias aspiraciones y los logros de aquellos que nos rodean. Es un eco de nuestra propia insatisfacción, una sombra que oscurece nuestra visión y envenena nuestras relaciones. Nos hace compararnos constantemente con los demás, alimentando un deseo insaciable de poseer lo que ellos tienen. Pero, ¿cuál es la naturaleza de este oscuro sentimiento? ¿Es acaso el miedo a la inferioridad, o la incapacidad de encontrar satisfacción en nuestras propias vidas? Nos sumergimos en un mar de resentimiento y amargura, envidiando la aparente felicidad y el éxito de quienes nos rodean. En el diálogo con la envidia, nos enfrentamos a la urgencia de cultivar la virtud de la gratitud y la aceptación. Reconocemos que el éxito y la felicidad de los demás no son una amenaza, sino una inspiración para nuestro propio crecimiento y desarrollo. Como enseñaba Séneca, la envidia es el tributo que la mediocridad le paga al talento. La filosofía estoica nos insta a encontrar la paz interior mediante la liberación del yugo opresor de la envidia.
Aprendemos a celebrar los logros de los demás como parte de nuestra propia felicidad, y a encontrar satisfacción en el camino único que hemos elegido. Solo cuando cultivamos la virtud de la gratitud y la aceptación podemos trascender la envidia corrosiva y alcanzar la verdadera paz interior. La envidia, veneno del alma, corroe nuestro ser desde adentro, convirtiendo la admiración por los logros ajenos en resentimiento y amargura. En este diálogo con la envidia, reconocemos que el éxito de otros no es una amenaza, sino una inspiración para nuestro propio crecimiento y superación. Como nos recordaba Séneca, la envidia es el tributo que la mediocridad le paga al talento. Combatiré el miedo a la envidia. Capítulo 3. La lujuria insaciable. En el laberinto de la lujuria, la carne se convierte en un sacrificio para alimentar el fuego voraz del deseo. ¿Es acaso mi propia carne la que se destruye consumiendo la misma, pero no la propia? Nos encontramos atrapados en una espiral de placeres efímeros y vacíos, donde el ansia insaciable de satisfacción nos consume desde adentro. La lujuria, esa fuerza ardiente que desata los instintos más primitivos del ser humano, nos sumerge en un océano de pasión y desenfreno. Nos hace perseguir la gratificación instantánea, sin importar las consecuencias ni el costo personal. Pero, ¿cuál es el verdadero precio de este desenfreno descontrolado? ¿Acaso no es la propia degradación y el vacío espiritual? En el diálogo con la lujuria, nos enfrentamos a la urgencia de dominar nuestros deseos carnales y encontrar la verdadera satisfacción en la virtud y la autodisciplina. Reconocemos que la búsqueda frenética de placeres efímeros solo nos lleva por un camino de autodestrucción y sufrimiento. Como afirmaba Marco Aurelio, si buscas la verdad fuera de ti, será solo un alboroto inútil. La filosofía estoica nos enseña a cultivar la moderación y la sobriedad en todas nuestras acciones, y a encontrar la verdadera riqueza en el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Aprendemos a dominar nuestros instintos más primitivos y a encontrar la satisfacción duradera en la armonía con nosotros mismos y con el universo que nos rodea. Por lo tanto, en nuestra búsqueda de plenitud y realización, debemos trascender la lujuria insaciable y dirigir nuestra voluntad hacia metas nobles y virtuosas. Cultivar la autodisciplina y el autocontrol, y encontrar la verdadera satisfacción en la práctica de la virtud y la búsqueda del conocimiento. Solo entonces podremos liberarnos del yugo opresor de la lujuria y encontrar la verdadera paz interior. Combatiré el miedo a la lujuria. Capítulo 4. La soledad posesiva. ¿Qué podría ser más aterrador que la ausencia de un enemigo? La soledad, esa compañera indeseada del alma errante, existe en una nada que te absorbe, envolviendo el corazón en un silencio sepulcral y una oscuridad sin fin. Nos enfrentamos al abismo de la existencia, donde el eco de nuestros pensamientos se pierde en el vacío y el susurro del viento es el único consuelo. El miedo a la soledad se enraiza en la profunda necesidad humana de conexión y pertenencia. Nos aterra enfrentarnos a nosotros mismos en la quietud de la noche, sin más compañía que nuestros propios pensamientos. Nos sumergimos en un mar de angustia y desesperación, buscando desesperadamente el eco de una voz amiga que nos devuelva a la realidad. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de esta oscura presencia? ¿Acaso no es la soledad un espejo que refleja nuestra propia fragilidad y vulnerabilidad? Nos confrontamos con la verdad desnuda de nuestra existencia, donde nuestras máscaras caen y nuestras defensas se desvanecen. En la soledad, nos encontramos con nosotros mismos en toda nuestra complejidad y nuestra humanidad. En el diálogo con el miedo a la soledad, nos enfrentamos a la urgencia de cultivar la fortaleza interior y la autocompasión. Reconocemos que la verdadera compañía reside en nuestra propia capacidad para encontrarnos con nosotros mismos y con el universo que nos rodea. Como afirmaba Epicteto, no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino que desees que sucedan como suceden, y serás feliz. La filosofía estoica nos enseña a encontrar la paz interior mediante la aceptación del momento presente y la conexión con nuestro propio ser. Aprendemos a abrazar la soledad como una oportunidad para el crecimiento y la introspección, y a encontrar la verdadera compañía en la armonía con nosotros mismos y con el universo que nos rodea. Por lo tanto, en nuestra búsqueda de significado y propósito, debemos trascender el miedo a la soledad y encontrar la verdadera plenitud en la conexión con nuestro propio ser y con el mundo que nos rodea. Cultivar la fortaleza interior y la autocompasión, y encontrar la verdadera compañía en la aceptación del momento presente y la conexión con nuestro propio ser. Solo entonces podremos liberarnos del yugo opresor del miedo a la soledad y encontrar la verdadera paz interior. Combatiré el miedo a la soledad. Capítulo 5. La aterradora muerte. La muerte, esa puerta hacia lo oscuro que nos espera inexorablemente, acercándose en agonía o angustia. Ríe y crece cuando escuchamos su nombre, envolviendo nuestras mentes en un manto de temor y ansiedad. Nos enfrentamos al abismo de lo desconocido, donde la certeza de nuestra propia mortalidad nos acecha en cada esquina y nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia.
El miedo a la muerte se arraiga en la profunda necesidad humana de seguridad y permanencia. Nos aterra enfrentarnos a la idea de nuestra propia finitud, de dejar atrás todo lo que conocemos y amamos. Nos sumergimos en un mar de angustia y desesperación, buscando desesperadamente una respuesta a la inevitable pregunta, ¿qué hay después de la vida? Pero, ¿cuál es el verdadero significado de esta oscura presencia? ¿Acaso no es la muerte el umbral hacia una nueva forma de existencia, una transición hacia lo desconocido? Nos confrontamos con la verdad desnuda de nuestra mortalidad, donde nuestras ilusiones de inmortalidad se desvanecen y nuestras ambiciones mundanas pierden su significado. En el diálogo con el miedo a la muerte, nos enfrentamos a la urgencia de aceptar nuestra propia finitud y encontrar significado en el momento presente. Reconocemos que la verdadera paz interior reside en la aceptación del ciclo natural de la vida y la muerte, y en la conexión con el universo que nos rodea. Como reflexionaba Séneca, la vida es como una vela en el viento, pronto se extinguirá. Conduce tu barco sabiamente. La filosofía estoica nos enseña a encontrar la paz interior mediante la aceptación del momento presente y la conexión con nuestro propio ser. Aprendemos a abrazar la muerte como parte inevitable de la experiencia humana, y a encontrar la verdadera plenitud en la aceptación de nuestra propia finitud. Solo cuando liberamos el miedo a la muerte y abrazamos la vida con gratitud y aceptación podemos encontrar la verdadera paz interior. Combatiré el miedo a la muerte. Fin del vídeo. Gracias por vernos.